Bien amigos, vamos a la última parte de su programa Agenda Económica correspondiente al día de hoy. Hemos estado, Henry y quien les habla, conversando sobre este tema de la crisis petrolera, sus efectos en la economía dominicana y la diferencia con respecto a lo que ocurrió el año 2008 cuando los precios alcanzaron su máximo histórico. Me refiero en este caso a los precios de la materia prima o el petróleo. Entonces aquí yo creo que hemos tenido una buena explicación de parte de Henry de dónde surgen estas diferencias y entonces esto nos da una idea de qué podemos esperar los dominicanos en caso de que el petróleo se siga disparando en los mercados internacionales. Ya las autoridades han sido, creo que, precisas en términos de qué van a hacer con los incrementos de precios. En ocasiones anteriores habíamos estado un poco acostumbrados a que el tema petrolero y los precios de petróleo se manejaran un poco políticamente porque no se hacían los ajustes en el momento oportuno debido a situaciones coyunturales que se estaban viviendo en la economía dominicana. Y entonces esto nos permitía a nosotros especular en cuanto a qué iban a hacer las autoridades, si iban a reflejar el ajuste de los altos precios o no en los precios de los derivados. En este caso las autoridades han sido claras en el sentido de que van a seguir haciendo los ajustes. O sea que en la medida en que ustedes vayan viendo que los precios de petróleo se van incrementando en el mercado internacional, tenemos que estar esperando nosotros que al final de la semana entonces las autoridades nos den los nuevos precios incrementados, sí, donde se está reflejando este aumento de los precios de la materia prima. O sea que todo va a depender de cómo ande el mercado internacional para que nosotros entonces podamos tener una idea de qué va a pasar con los precios internos. Henry, antes de pasar allá a otro punto, a mí se me ocurre que dentro de toda esta situación que está viviendo el país y de lo difícil y complejo que es especialmente para las autoridades monetarias hacer los ajustes en la política monetaria para mantener la estabilidad de precios, yo creo que el gobierno tiene que pensar muy bien en hacer los ajustes para alcanzar las metas del Fondo Monetario Internacional, más por el lado del gasto que por el lado de los ingresos. Yo creo que las autoridades van a tener que constreñir los gastos lo más que puedan, en lugar de buscar nuevos ingresos por la vía impositiva, porque obviamente ya se está haciendo muy difícil, se está haciendo muy rígido, muy poco flexible la posibilidad de incrementar los ingresos buscando más impuestos en los contribuyentes y en la economía nacional, sobre todo en un momento donde se está viviendo una situación de inflación importada tan difícil. Entonces, esto con todas sus implicaciones, yo creo que va a obligar a que hayan ajustes en lo que es el gasto público, necesarios ajustes para mantener la estabilidad y para mantener las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces aquí ya, bueno, estos serán los puntos de negociación para que finalmente nuestras autoridades puedan llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o a un consenso, si se quiere, para lo que es la nueva carta de intención que está en proceso de discusión. Y de hecho eso es lo mismo que está haciendo, tú sabes, hubo un poquito de debate, ¿no?, entre algunos voceros del sector oficial y algunos voceros del sector privado, en cuanto a, mira, a quién le corresponde hacer su parte del sacrificio, su ajuste. Mira, tú sabes perfectamente, yo creo que gran parte de la gente que nos ve sabe que nadie en el sector privado tiene vocación a autosuicidarse y que no hace falta decirle por mucho tiempo al sector privado que tiene que ajustarse. Típicamente en las empresas, cuando se ve que cuando se miden los resultados y se miden los resultados, claramente la gente ya no ha esperado que el petróleo llegase a $108 para verse en el espejo y decir, mira, ¿y ahora qué yo hago? Muchas empresas desde el año pasado, incluso desde la misma crisis del año 2008-2009, ha ido implementando, ha ido a ver cómo mejora el desempeño, que es cómo hacer más con los mismos recursos
o idealmente, con menos recursos, que es aumentar eficiencia y todo eso. Yo no estoy diciendo con eso que sea una virtud universalmente compartida por todos los empresarios, pero yo creo que hay la enorme mayoría del sector empresarial dominicano son gente que le duele el dinero en el bolsillo. Yo no creo que haya una mayoría de empresarios que tengan la capacidad financiera para irse de safari a África y todo esto. Que los haya, que bien, pero primero, además lo hacen con su dinero. Que hay una gran diferencia entre sector privado y sector público. El dueño de una empresa, a fin de cuentas, él lo hace si lo hace con su dinero, pues es su decisión. Ya cuando tú estás administrando dinero público, ya es un poquito diferente, porque no es el dinero del funcionario, es el dinero del Estado, y el Estado son todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está implementando, que ya ha implementado planes. Yo creo que sería bueno quizás que tengamos con más claridad, con más precisión, conocer los detalles de los planes de ahorro de gasto en el Estado. Y yo recuerdo algunas discusiones de que si hacía falta realmente que gran parte de la administración pública trabaje 5 días, hay experiencia, hay una cantidad de cosas que se debería de ir probando, porque como tú lo dijiste, yo creo que va a ser muy difícil poder compensar el necesario incremento en el subsidio de electricidad, porque hay que sincerarse, ha habido un incremento importante de la eficiencia en la administración del sector eléctrico, pero por más eficiencia que haya, no es lo mismo un barril de petróleo a $80 con un barril de petróleo a 105 y ojalá, fin de año, estemos hablando de 105. Tuvimos la oportunidad de compartir un poquito de tiempo con el señor Jacques Attali la semana pasada en su viaje acá, y él te habla, prepárense, 130, $150. Yo es un cálculo sencillo que cualquiera en su casa lo puede hacer. Si el barril de petróleo llegó a $130, la gasolina se va a vender a más de 250 pesos el galón. Y yo le puedo garantizar que no es verdad que yo voy a estar usando mi vehículo de la misma manera si el combustible cuesta 250. De ahí, mire, yo sé que sonaría muy simpático a mucha gente que yo saldría aquí al lado de Luis diciendo, mire, lo que se debería de hacer para mitigar la crisis para la gente es congelar el precio de los combustibles. Eso sonaría muy simpático, muy divertido, pero completamente irresponsable. Y demagógico. Demagógico. Lamentablemente, lo mejor que se puede hacer es sincerar el precio de los combustibles, porque es la única manera de conseguir que ya haya un auténtico esfuerzo en ahorrar el combustible. Señores, ahorrar 10% del consumo de combustible este año le puede ahorrar al país cerca de $500 millones. Estamos hablando de una emisión de bono soberano, no es cualquier cosa, y 10% es nada. Esto es muy fácil de alcanzar. El término, Henry, del gasto del sector privado, tú estás comentando en forma muy parecida como lo hizo el presidente del CONEP, que uno con su dinero puede hacer lo que quiera. Y eso es verdad, o sea, tú eres el dueño de tu dinero, no es lo mismo que tú gastes tu dinero que otros gasten el dinero que no es tuyo, que es lo que ocurre muchas veces cuando se trata de funcionarios públicos del Estado. Ahora, cuando tú mide todo esto en términos macroeconómicos, si tú no tienes conciencia, y eso fue el llamado del gobernador, sí, en el sentido de, bueno, vamos a ahorrar, hagámoslos todos, sí, no solamente el gobierno, vamos a hacerlo también el sector privado. Tal vez utilizó una terminología que un poco son, si se quiere, un poco ofensivos para determinados sectores, porque tú le estás diciendo directamente a ellos cosas que hacen, que tú le estás llamando la atención sobre eso, y van a responder, bueno, yo lo hago con mi dinero, pero si tú lo haces en exceso, tú estás generándole un impacto a la economía, sí, porque si todo el mundo se dedica a gastar combustible y a gastar todo lo que se le ocurra, eso se compra con divisa, eso se compra con esfuerzo productivo nacional, y entonces vamos a tener que pagar los efectos todos, y la idea es que todos seamos consecuentes. Si en una casa
hay una situación de estrechez y los ingresos se te están agotando, lo más lógico es que todos los miembros de esa familia participen del ahorro para hacer los ajustes del hogar. Eso es equivalente a lo que hace la ciudadanía en las decisiones que toma en términos económicos. Yo creo que ese fue el mensaje. Tenemos que ser ahorrativos en situaciones de crisis para que podamos manejar de una mejor manera la crisis misma y sus efectos en la economía. Hay un banco muy popular que dice que ahorrar nos hace bien. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.